Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, familia del Señor. Vamos a alabar el nombre de Cristo en este nuevo día. Con gozo, allí en casita. Decimos, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor.
nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. Vamos juntos. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida, ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Así es, Señor. Tú eres grande. Así es. Nos gozamos en tu presencia en este nuevo día, Señor. Para ti toda la gloria, la honra y el honor. Ni la vida, Señor, ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Qué gozo, mis hermanos, volvernos a encontrar en esta mañana para seguir exaltando juntos y adorando el nombre de nuestro Señor. Queremos darle la bienvenida a este servicio. Queremos invitarle también para que usted pueda extenderle la invitación a sus familiares y amigos, y de esa manera también podamos testificar del amor de Dios, de la bondad de Dios en estos tiempos. Acompáñenme en la lectura de la palabra. Y quiero que en esta mañana nos acerquemos al Salmo 98. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. El Señor ha hecho gala de su triunfo. Ha mostrado su justicia a las naciones. Se ha acordado de su amor y de su fidelidad por el pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor, el Rey, al son de clarines y trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos y canten jubilosos todos los montes. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Padre, en esta mañana elevamos, Señor, un cántico nuevo a ti, Señor, en expresión de gratitud por todas tus maravillas. Hoy te alabamos, Señor, hoy te exaltamos, porque el Rey justo viene y juzgará con justicia la tierra. Padre, en esta mañana te adoramos. Recibe, Señor, por medio de estos cánticos, toda, Señor, nuestra gratitud, todo nuestro reconocimiento al Rey que viene, a Jesús de Nazaret. Aleluya. Así es, Señor. Y en este día contemplamos tu hermosura, nos gozamos en ti, descansamos en ti para glorificar tu santo y precioso nombre. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Vamos juntos, alabemos al Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, hoy le quiero adorar.
siempre resplandecerá. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Señor, nosotros venimos en este día delante de tu presencia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. Salmo 98, versículo 1. En esta mañana nuestro corazón rebosa de alegría. Sentimos regocijo al saber que nuestro Dios es quien nos da la victoria en medio de la situación que hoy estamos viviendo. Y en esa expresión de gratitud nos acercamos a Él para adorarle con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Le adoramos con nuestra generosidad, participando de la canasta del amor, porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Por eso en esta mañana le invito para que nos acerquemos en esta actitud de adoración, reconociendo que Él nos ha dado la victoria en todo momento, en toda circunstancia. Dios nos da su bendición. Oremos dándole gracias al Señor por todas sus bendiciones. Señor, en esta mañana te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Hoy te reconocemos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Te reconocemos, Dios, como el Dios que nos da la victoria, como el Dios que nos da la provisión, como el Dios que nos ha dado este empleo que hoy tenemos, que nos ha bendecido en abundancia. Hoy compartimos con nuestros hermanos también de esa canasta del amor. Que tu bendición llegue a cada familia, que tu bendición, Señor, llegue a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálanos, Señor, ese remanente a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Sabemos que solo en ti podemos descansar. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Vamos juntos. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará.
alabamos en este nuevo día. Señor, proclamamos tu grandeza. Clamamos a ti, Señor, por nuestro país, por nuestra ciudad. Sana nuestra tierra, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Tu justicia prevalecerá para siempre, Padre. A ti venimos, Señor. Delante de tu presencia estamos hoy derramando nuestros corazones. Gracias, porque sabemos que tú nos oyes, tú nos escuchas, Señor. Y sabemos que no hay nada imposible para ti. Sabemos de que tú, Señor, harás camino, ese camino por el cual nosotros estamos anhelando. Abrirás camino en el desierto y ríos en la soledad, porque tú estás con nosotros, Señor. La bendición, Señor, esté siempre sobre tu pueblo. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre y Señor nuestro. Amén. Bueno, mis hermanos, ya preparados para acercarnos a la palabra del Señor, y continuamos en esa meditación de la carta de Santiago, esas exhortaciones para la vida de la fe, para la vivencia de la fe, para la experiencia de ese peregrinar en la palabra del Señor. Ese llamado constante de la Escritura a nosotros permanecer firmes en ese cumplimiento y en esa vivencia de la palabra de Dios. Ese es el llamado que nos hace constantemente la palabra del Señor, y en especial Santiago nos está recordando. Santiago tiene una particularidad, y es que Santiago, se los decía cuando hablábamos del comienzo y del propósito, Santiago está impulsando, y Santiago incomoda, porque Santiago nos saca del escenario de la iglesia y pone la fe a vivir allá afuera. Pone el cristiano allá afuera. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir la fe en nuestros recintos, en nuestros lugares de reunión, en nuestros espacios donde compartimos con otros cristianos. Es allí donde nosotros generalmente solemos vivir nuestra fe cristiana. Pero Santiago nos incomoda porque de alguna manera Santiago nos impulsa, nos saca, y lo decía en la primera intervención o primera exposición que hacíamos sobre Santiago, y es que Santiago como que nos mete de cabeza al ABC de la vida cristiana. Entonces Santiago saca al cristiano de su comodidad, lo saca de la comodidad y lo pone en la calle, lo pone a vivir en la plaza de mercado, lo pone en el escenario de la universidad, lo pone en el escenario de las relaciones laborales, lo pone en el escenario de las relaciones familiares, lo pone en el escenario de la vida en comunidad, pero fuera del contexto de la iglesia. Y eso es lo particular de la carta de Santiago. Acerquémonos entonces al texto que nos corresponde el día de hoy e iniciemos con esta frase. Estoy tratando de buscar a quién le pertenecía la frase, pero son tantas las personas que se la asignan que solamente podré citar la frase, una frase muy conocida y popular para todos, y es: hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Con eso en mente, acerquémonos a la lectura de la palabra del Señor en el primer capítulo, versículos 9 al 11. Primer capítulo, versículos 9 al 11. Dice así la palabra del Señor: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Recuerde, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Este texto nos va a nosotros a hacer una exhortación, un llamado a cómo
es que tanto el rico como el pobre, es decir, todos dentro de la comunidad cristiana, debemos exaltarlo, debemos gloriarnos, debemos gozarnos, debemos sentirnos dichosos en la gracia de Dios. Todos partícipes en la gracia de Dios. Y a eso es lo que está haciendo el llamado en esta porción. Es verdad que Santiago va a tocar otros aspectos de la relación entre los ricos y los pobres en su carta, y ahora nos vamos a detener en estos 3 versículos. Entendemos que más adelante habrán otros temas que Santiago irá a abordar en la exposición y en lo que está compartiendo con los discípulos, pero con la iglesia, recuerde, con los creyentes judíos que han entregado su vida al Señor y que han tenido que salir de Jerusalén huyendo por muchas situaciones, muchos de ellos viviendo en situaciones muy difíciles, puesto que les ha tocado huir. Lo decíamos, Hechos capítulo 8, versículo 1, cuando tuvieron que huir, dejándolo todo y llegar a iniciar de nuevo a construir vida, familia desde cero, habiendo dejado todos sus bienes, habiendo tenido que dejar atrás todas sus posesiones, porque huían por la fe en el Señor Jesús. El versículo 9 es como va a iniciar el texto. Va a hablar del hermano de la condición humilde, y nos lo va a poner en paralelo con ese versículo 10 cuando dice, y el rico, y es un paralelismo, o sea, es una comparación. El hermano rico de condición humilde y el hermano rico. ¿Cómo es que ellos deben vivir y deben gozarse en esa gracia de Dios? Deben ellos sentirse gozosos. Deben disfrutar de lo que les ha otorgado esa gracia del Señor. Tanto el de condición humilde como el rico deben gozarse. Al hermano de condición humilde dice que debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y como por vía de contraste le va a decir entonces al rico que debe sentirse orgulloso de su humilde condición. Debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, al de condición humilde, y al rico debe sentirse orgulloso de su humilde condición. Cuando nos enfrentamos a ese término condición humilde, ¿a qué estamos haciendo referencia? Generalmente llamamos condición humilde y podríamos traducirlo como lo pueden traducir algunas Biblias, algo dinámicas en su traducción, van a colocar la palabra pobre, pero el vocablo va a indicar, va a señalar, va a mostrarnos y dejarnos claro que es alguien que disfruta de una condición insignificante, desconocida, frágil, totalmente opuesto al rico. No es solo pobre de bienes, es pobre de poder, de influencia, de capacidad, de voz. Es alguien que no tiene poder, ni voz, ni influencia, y también está despojado de esos bienes materiales. A esos, eso es lo que está escribiendo. Es un hombre sin peso social. Es una de esas personas que levantan la mano y nunca miraríamos, porque es alguien que tildaríamos que no es digno de tener la palabra, no debe tenerla. Es más o menos a lo que está haciendo referencia la expresión de condición humilde, que no tiene nada que decir. Alguien que se considera que no tiene nada que aportar y que inevitablemente, dada esa condición, entonces está sometido, está subordinado a otros. Cuando vemos este término en el contexto religioso, cuando este término es usado en relación a Dios, adquiere un significado de hombre piadoso y humilde, que no reclama ningún derecho ante Dios. A eso hace referencia el término cuando es puesto en el contexto cristiano, en el contexto, cuando el término que es un uso
es una expresión que todos usaban, pero cuando esa palabra es trasladada al contexto cristiano, entonces se va a hablar de un hombre piadoso, humilde, que no reclama ningún derecho ante Dios, sino que todo lo que espera, lo espera del Señor, reconociendo que es alguien que está vaciado, alguien que no tiene los recursos, alguien que no tiene la capacidad y espera en Dios. Es el verdadero creyente que se apoya en el Señor y no en otros. A eso hace referencia la expresión condición humilde cuando se toma entonces en el contexto de la fe cristiana. Alguien que decide apoyarse en el Señor y no en otra circunstancia, situación, persona, oportunidad, espacio que pudiera tener, educación. Es alguien que no se apoya en eso. De ahí que el pasaje, como nos lo va a plantear Santiago, piensa sin duda en los hombres desde el punto de vista social. Está pensando en personas que formaban, que seguramente era la gran mayoría de las comunidades cristianas que habían tenido que salir. Recuerde que esta fue una de las primeras cartas que se escribe en el Nuevo Testamento. Y si fue la primera carta que se escribió, entonces fue muy pronto, y en el mundo fuera de Jerusalén, esas comunidades cristianas que se habían formado eran comunidades cristianas pequeñas. Posiblemente se habían formado a la sombra de las sinagogas, porque todavía no se había dado la separación entre la iglesia y la sinagoga tan radicalmente como se da a partir del año 70. Entonces allí están las comunidades creciendo a la sombra, pero muy carentes de fuerza. Son personas que han tenido que dejarlo todo. Son personas que han tenido que despojarse de todo. Entonces, de manera que Santiago piensa en este término hombres y mujeres de condición humilde, los está viendo desde el punto de vista social, que formaban la gran mayoría de las comunidades cristianas a las cuales él les está escribiendo. Y les está invitando a algo, y es a poner su seguridad en Dios, a poner su confianza en el Señor. En un tiempo como el que nosotros estamos y con una realidad como la que vive Colombia hoy, donde nosotros pensamos y estamos como en un momento de tomar justicia y hacer justicia por nuestra propia mano, aparece el texto bíblico indicándonos a nosotros, y en un llamado que nos está haciendo Santiago es a ponernos en las manos del Señor, confiando en que nuestra seguridad, su estabilidad, su seguridad, su futuro, su bienestar, lo que usted espera, lo que usted sueña, lo que usted anhela, está en las manos del Señor. Que el pobre, que el de condición humilde se gloríe, convirtiéndose de ese modo entonces en un referente para los demás. Alguien que está despojado, que está vaciado, que en sus bolsillos no tiene sino carencias. Aquí se le llama a lanzarse al Señor, en una dependencia y en un sometimiento al Señor. Por otro lado, está entonces el de carente, el hermano de condición humilde, el carente, el que está vaciado, el que no tiene un nombre o una fuerza que lo represente, no tiene un suficiente voz, no tiene peso social, levanta su mano y todos lo ignoran. Va a decir ahora al rico, y en ese término rico lo que encontramos es que está designando a las personas que no solo porque tiene muchos bienes, sino que es una persona que en contraposición y en contraste con el de condición humilde. Entonces, si el de condición humilde es alguien que no tiene peso social, este rico sí tiene peso social. Si el de condición humilde es alguien que no tiene quien lo represente y su voz no es tan fuerte, pues el rico sí tiene voz, tiene peso social, puede levantar su mano y es escuchado. Es alguien que ahora tiene a otros rendidos a él. Es alguien que da cuenta de una posición social
de mucho reconocimiento en el contexto en el que se mueve. Lo que llama la atención acá es que a ambos, tanto al de condición humilde como al rico, se les está llamando a que deben sentirse orgullosos. Y aunque la palabra sentirse orgulloso, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, la palabra orgulloso no es una palabra positiva. De hecho, se batalla contra el orgullo, se batalla contra el orgullo como un principio que se opone a la humildad que constantemente nos va a demandar la Escritura. Entonces la palabra orgulloso tiene una connotación y un manto muy negativo, muy negativo. Y es ahí cuando la Escritura va a darnos a nosotros entonces la claridad de que el manto, el ropaje, el contenido de esa expresión debe sentirse orgulloso. La da es el contexto en el que se está expresando la palabra. Esa expresión que encontramos allí en el idioma original se va a encontrar en muchos lugares en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la va a usar con mucha insistencia. En la misma carta de Santiago se va a usar en otros espacios. Y es el contexto el que demanda o va a demarcar si es un ropaje o un contenido negativo o positivo. El llamado al cristiano, para entenderlo como en ese ropaje positivo, en ese contenido positivo para la expresión, debe gloriarse, debe sentirse orgulloso, que se gloríe, dicen otras expresiones. El llamado cristiano no es a gloriarse ni en sí mismo, ni en lo que se posee, ni en otra persona, ni en algo de lo cual se disfruta, ni en algún beneficio que yo he obtenido. Ese no es el llamado cristiano. El único motivo por el cual el cristiano debe gloriarse es por Dios y en Cristo. Es por Dios y en Cristo. ¿Y por qué por Dios y en Cristo? Por el honor que ha recibido. ¿Cuál honor? Versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ese honor, ese lugar, esa posición, ese lugar de honor. Recuerde que para el contexto griego la palabra siervo, esclavo, era una palabra no muy bien recibida y con toda una carga negativa. Pero cuando nos trasladamos al contenido cristiano, esta expresión de lo que va a hablar es de un lugar de honor, en tanto que caemos en una dependencia y en un lugar que el Señor nos ha dado, dado que estamos desprovistos, estamos vaciados, estamos sin la capacidad de obtener algo. El Señor nos ha dado un lugar en Él y en su pueblo. A eso es lo que el apóstol nos está llamando a nosotros, tanto en la carta de Santiago como en el uso que tiene Pablo cuando usa esta expresión de manera positiva. Es, si en algo debemos gloriarnos, es en Dios y en Cristo, quien recibe todo el honor. Es en ellos que debemos gloriarnos. Un ejemplo de lo que va a significar o del llamado de gloriarnos lo encontramos en Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprenderme que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. ¿Se da cuenta cómo el contenido desde la fe cristiana ahora se puede despojar de esa connotación negativa para cobrar un sentido positivo? Y es, ¿en qué debe gloriarse tanto el rico como el pobre, el de condición humilde como aquel que goza del bien, aquel que goza de respaldo, de aquel que tiene nombre, reconocimiento, que es una persona con un peso social, y el que está desprovisto del peso social? ¿En qué
debe gloriarse, porque el llamado es para ambos, tanto al de condición humilde como al rico se les llama a gloriarse, a sentirse orgullosos. Ya hemos entonces aclarado que esa expresión que puede tener una connotación negativa está expresando en realidad es en qué estamos nosotros descansando, en qué y en quién estamos descansando. El apóstol Pablo, hablando acerca de los ricos y de aquello en lo que deben sentirse orgullosos, va a decir en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces el apóstol allí nos está haciendo llamado, Santiago nos hace un llamado a nosotros a reconocer entonces de qué debemos gloriarnos, no de la capacidad, no del peso que tenemos, no de la voz, no del poder, sino en quién debemos gloriarnos, en Dios. Y va a decirle al hermano de condición humilde, gloríese en, al hermano de condición humilde. Un detalle importante es que tanto el rico como el de condición humilde son considerados parte de la comunidad cristiana. Son considerados parte de la comunidad cristiana. No los está sacando de la comunidad cristiana. Todo lo contrario, los acoge la comunidad cristiana. A ambos. Pero ambos tienen la oportunidad de ser llamados hermanos por la misma vía, no por vías diferentes. Todos participan de ese honor, de esa dicha, de esa bendición de ser parte de la comunidad, de ser siervos y esclavos del Señor por la misma ruta, por la misma vía. No hay ninguna diferencia entre el uno y el otro para entrar a formar parte ahora de esa comunidad y disfrutar de la oportunidad y del llamado que les hace Santiago ahora de hermanos en esa comunidad, como partícipes de esa familia de la fe. El hermano de condición humilde, por la gracia de Dios, es hermano. El hermano rico, por la gracia de Dios, es hermano. El hermano de condición humilde y el hermano rico, por el mismo camino, forman parte de la comunidad y ahora son siervos y esclavos del Señor Jesucristo. Ambos por el mismo camino. El de condición humilde, ¿qué es lo que llama la atención? Y es que al de condición humilde le manda y le dice, gloríese. ¿Y en qué se debe gloriar? En la alta posición. Va a expresarlo, versículo 9. Le dice, siéntase orgulloso de su alta dignidad. Mientras que al rico le dice, siéntase orgulloso en su humillación. A ambos les llama a gloriarse, a sentirse dichosos, porque por la gracia están participando del mismo bien. Pero ¿por qué a gloriarse en sentidos y formas diferentes? Al hermano de condición humilde, posiblemente, como lo hemos dicho, era alguien que no gozaba de la fuerza, la capacidad de adquirir, no aspiraba ni esperaba posiciones de alta dignidad, no aspiraba ni esperaba posiciones de alta dignidad, no esperaba ni aspiraba a una alta posición, pero por la gracia de Dios ahora ha alcanzado una alta dignidad. Y que conste, la más alta de las dignidades que el ser humano puede recibir, y se constituye siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, partícipe de la familia de la fe. Recuerde, el de condición humilde no esperaba
ni aspiraba. ¿Y por qué no esperaba ni aspiraba? Porque no tiene la fuerza, no tiene el músculo para poder escalar en ese escalafón social. Entonces, ¿cómo iba él a esperar? Y menos a esperar y aspirar semejante bendición cuando no tenía la capacidad de poder adquirir, no tenía el poder adquisitivo para poder disfrutar de ciertos bienes. Pero por la gracia de Dios lo ha alcanzado. Lucas capítulo 6 versículo 20 dice: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Que quede claro, no es que haya una virtud en el ser pobre, porque podríamos pensar a la luz del texto y en una interpretación muy desprevenida del texto, pensar entonces que ser pobre me da ciertos atributos delante del Señor. No, por eso estoy aclarando. El camino por el cual ellos pueden llegar a ser parte y por el cual pueden llegar a gloriarse es el mismo, y es la gracia de Dios. No es un camino diferente, no es un camino para el de condición humilde y otro camino para aquel rico. No, es el mismo camino, la gracia, solo que la experiencia de vivir esa gracia es diferente, porque el de condición humilde no esperaba, porque desde su fuerza, desde su capacidad, desde su posibilidad, desde su poder adquisitivo, no consideraba ni siquiera la posibilidad, no visualizaba en el horizonte semejante lugar de dignidad, ser llamado hijo de Dios, ser parte de la familia y ahora hermano, como lo llama Santiago, ser siervo y esclavo. Él no aspiraba a eso, ni esperaba semejante bondad de Dios, pero por la gracia de Dios puede disfrutarlo. Es evidente que Santiago está contrastando la pobreza material del hermano de condición humilde con la riqueza espiritual que posee por el hecho de hallarse en Cristo Jesús. Lo está contrastando, pero también debemos insistir. Recuerde, no es que haya una virtud en el hecho de ser pobre, entonces ya me da ciertos atributos. No, es por la gracia de Dios y ese reconocimiento que tenemos de nuestra dependencia del Señor. El hermano rico, que así lo llama Santiago, el hermano rico, por la gracia de Dios es hermano, solo por la gracia de Dios. ¿Y por qué entonces se le llama a él a gloriarse? Y lo va a dejar muy claro el texto. A gloriarse, versículo 10. Y el rico de su humilde condición. A gloriarse de su humilde condición. Si el pobre o el de condición humilde no aspiraba ni esperaba semejante lugar y posición, lugar de dignidad, pues el rico sí lo esperaba. El rico esperaba que por sus bienes, su capacidad, su influencia, la oportunidad, sus tentáculos que logran permear todas las esferas de la sociedad, todo cuanto quiere lo puede adquirir, solo a pedir de boca ya tiene lo suyo. Solo es solicitar algo y ya lo tiene rendido a sus pies. Entonces acá el texto le está dejando muy claro al hermano rico, ese que esperaba que con su fortuna todo estuviera rendido a sus pies. Ese hombre que se siente ilimitado, que se ve sin límites en el horizonte, todo es suyo y pretende lograrlo todo con creces. Todo cree y considera lo puede alcanzar. Nada es un obstáculo. Es ambicioso, todo lo quiere, todo lo logra con creces, hasta que tropieza con la dicha de ser siervo o esclavo del Señor. Todo lo pretende lograr hasta que tropieza con la dicha de ser siervo o esclavo del Señor. Se da cuenta que su fortuna no es suficiente. Se da cuenta que su capacidad y poder adquisitivo no es suficiente. Se da cuenta que ese músculo económico
no lo logra. Ese peso social no le sirve para adquirirlo, no le sirve. Es un bien al cual no puede acceder desde su fortuna. ¿Cuál bien? El de ser siervo o esclavo, o como lo va a llamar Santiago, ser llamado hermano. Ese bien no lo obtiene con su fortuna, es solo por la gracia del Señor. Recuerda la frase con la que iniciamos: hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. El cristianismo le da, y para nosotros debe ser esto muy claro, el cristianismo le da al rico un sentido nuevo de humildad. Eso es una nota que un comentarista llamado William Barclay va a colocar en este punto del texto bíblico en su interpretación. El cristianismo le da al rico un sentido nuevo de humildad. El gran peligro de las riquezas es que tienden a dar al hombre un falso sentido de seguridad. Cree estar seguro, cree tener los recursos para enfrentar cualquier cosa, cree poder comprarlo todo, cree que puede solo solicitar y todo lo tiene rendido a sus pies. Cree poder eludir toda desagradable experiencia que pueda tener. Pero acá el texto le va a decir que no es tan poderoso. También hay que dejar algo claro así como con relación a los de condición humilde. La Escritura no está rechazando a las personas que gozan de la oportunidad de tener bienes materiales. No condena al rico por ser rico, de eso no se trata, ¿sí? De hecho, en la Escritura hay personas que gozaron de buenas oportunidades. Está José de Arimatea, se piensa que era una persona con una buena capacidad económica. El mismo Zaqueo era una persona con una muy buena capacidad económica. Están otros personajes en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le está hablando acerca de que él debe aconsejar y orientar a los ricos para que ellos no coloquen su confianza en las riquezas. Pero lo que la Biblia sí va a condenar es la avaricia y la falsa seguridad que tienen los ricos en su riqueza. Eso sí lo va a condenar. Eso sí lo va a rechazar rotundamente. Ese deseo desenfrenado hacia la posesión de bienes materiales con fines meramente egoístas. Si le preguntáramos a un rico cuánto es suficiente y nos encontráramos con la expresión que algunos de ellos han dado a lo largo de la historia, solo un poquito más es suficiente. Y si mañana le volvemos a preguntar, va a decir otro poquito más, porque nunca es suficiente. Esa ambición, esa avaricia y ese sentido de falsa seguridad que se obtiene. Es muy posible que el apóstol desee recordarle al rico que si usaba sus riquezas materiales como criterio para medir la seguridad que tenía en Cristo, no le servía, porque no le servía su capacidad de influencia. Él podía comprarse a las personas que tenía a su alrededor con un gasto, con un regalo, con una dádiva, con algún don, podía comprar las voluntades que tenía a su alrededor. Pero cuando se piensa en Cristo, no es una voluntad que se puede comprar. Esa alta dignidad de la cual el pobre debe gozarse no es algo que el rico puede comprar. Por eso entonces el llamado que le hace Santiago en su carta a ese rico es de su humilde condición. Todo un desafío. Solo es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario que tanto los unos como los otros
pueden ser parte de esa comunidad a la cual Santiago está haciendo referencia. Hermanos, solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por esa obra expiatoria de Cristo en la cruz. Cuando un rico y un pobre se paran juntos delante de Cristo, ambos tienen la misma estatura y tienen el mismo valor. Cuando un rico y un pobre se paran frente a Cristo, ambos tienen la misma estatura y el mismo valor. Y el apóstol allí en su carta le va a dejar muy claro, y en su segunda parte le deja claro algo al rico, y es, mire, es que esto solamente es cuestión de tiempo, su riqueza es cuestión de tiempo. ¿Y cómo así que cuestión de tiempo? Es que el rico se siente tan seguro en sí y en lo que ha alcanzado y en lo que ha obtenido, que él ha visto que allí radica una profunda seguridad. Y lo que le dice Santiago en su carta es, mire, eso es solo cuestión de tiempo para que te des cuenta de que es como la flor del campo, que hoy es y mañana no. Y viene la ilustración del versículo 10, segunda parte, y el versículo 11. La Reina Valera y la Nueva Versión Internacional la Nueva Biblia de las Américas van a iniciar el versículo 10, segunda parte, en el que la Nueva Versión Internacional no coloca ninguna partícula allí. Pero la Nueva Biblia de las Américas va a colocar la palabra pues el rico pasará como la flor del campo. Entonces está explicando y está dando las razones por las cuales el rico debe gloriarse en su humilde condición. La Reina Valera dice, porque el rico pasará como la flor del campo. Y esa segunda parte se centra toda en el hermano que goza de unas oportunidades, que goza de unas facultades, que goza de todo un prestigio, de un reconocimiento, que goza de un peso social, que goza de bienes materiales, y le va a hacer algunas aclaraciones. Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado, porque eso de lo que usted hoy tiende a gozarse es algo tan pasajero y efímero que en solo un abrir y cerrar de ojos puedes perderlo. En lo que hemos vivido en Colombia en estos últimos días y lo que hemos experimentado en estos últimos tiempos en relación a la pandemia, creo que es suficiente ilustración para pensar lo efímero, lo pasajero que resultan tantas experiencias y falsas seguridades que nosotros tenemos. No sé qué tan cierto sea, porque en las redes sociales circulan muchas cosas de las cuales en oportunidades no podemos dar certeza de lo que se dice. Son solamente comentarios y algunas ideas que alguien le dio por escribir, muy buenas ideas algunas de ellas, pero algunas de las noticias no pasan de ser sino creación de muchas personas que pretenden con algún fin crear esas falsas noticias. Pero de no ser cierta esto que ha rodado en las redes sociales, sí podemos pensar en que es una realidad para muchos, así ese caso no sea real. Se cuenta de alguien que aquí en la ciudad de Cali gozaba de un buen prestigio económico, compró un gran carro, un carro muy lujoso, y una vez inició a disfrutar de su carro y inició el proceso, y todo el tiempo de pandemia cayó enfermo y falleció. Cuenta la historia, que no sé si es real, pero creo que puede ayudarnos a ilustrar, de que la familia pensó que ese carro de última gama, de una gama alta, de última tecnología y con una referencia muy, muy buena,
excelente, de un alto costo, que estarían dispuestos a dar ese carro y mucho más para poder obtener la vida de su ser querido, para unos de ellos hermanos, para otro esposo, para otros hijos. Creo que es parte de la realidad, ¿no? De lo pasajero que resulta todo, de lo inseguro que resulta. Y el texto lo va a dejar muy claro. Solo es cuestión de tiempo, no es cuestión de suerte, solo es cuestión de tiempo. ¿Qué es cuestión de tiempo? Que hoy disfrutas de algo y mañana lo vas a dejar de disfrutar. Hoy lo tienes y mañana no. Y Él lo va a dejar muy claro en la expresión del versículo 10, última parte, cuando dice, pues Él pasará. ¿Y cómo termina el texto bíblico allí en el versículo 11? Dice, así también marchitará el rico, se marchitará el rico en medio de sus empresas. Va a dejar claro que es pasajero, es algo temporal, es efímero, y va a usar una ilustración de un proceso natural para dar cuenta de lo pasajero, efímero que resulta para el ser humano el poner nuestra confianza y seguridad en nuestros bienes materiales. Un proceso natural, de manera que solo es cuestión de tiempo que quede ilustrado en esa metáfora, en ese símil que va a usar el texto a través de la flor del campo. Y lo va a describir como por escenas. El sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y su hermosura y la hermosura de su apariencia perece. Como por escenas, sale el sol, seca la hierba, la flor se cae y se perdió la fantasía. Todo era una fantasía, un momento pasajero. Y nosotros que pensábamos que eso era eterno, y nos dimos cuenta que, como lo dice el texto, pasará y se marchitará. Es una expresión de certeza, no de posibilidad, es certero, va a pasar, va a pasar, va a pasar, es certero. Por eso se le dice al rico, no coloque su confianza en las riquezas. Y la imagen que es muy usada en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, de la imagen de la flor de la hierba como algo que florece y que muestra toda su belleza, pero luego cae, va a quedar muy bien demostrada allí en el texto en Isaías 46 y 7, que dice, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos 6 y 7, que todo mortal es como la hierba y que toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. El texto bíblico en el versículo 11 va a decir, así también, versículo 11, para describir lo que es inevitable. Lo que es inevitable, recuerde, es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. ¿Cómo resulta de inevitable que el sol salga cada mañana, caiga sobre la flor de la hierba, la seque con su calor abrasador, esta cae y pierda su belleza, pierde la hermosura de su aspecto? Así de inevitable es que el rico pretenda permanecer con su riqueza. Es inevitable, no podrá permanecer. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Literalmente será marchitado. Cuando uno piensa, insisto, en todo lo que hemos vivido a través de esta pandemia y lo que hemos vivido aquí en Colombia, ¿cuántas personas tenían sus esperanzas puestas en algún negocio, en alguna empresa antes de pandemia?
Iniciamos ese 2020 con unas pretensiones, 2020, año pasado, con unos deseos hasta de comernos el mundo y devorarnos. Veíamos que todos nuestros sueños estaban perfilados para cumplirse, que nada podía interponerse. Aparece un microorganismo y un virus, una sustancia microscópica, y nos echa por el traste todos nuestros sueños. Todo es pasajero. Y ahora con la situación que hemos vivido de orden público en Colombia, ¿cómo ha terminado esto de afectarnos? Y ahora estamos a la espera de esta tercera ola de pandemia que vivimos en el coronavirus. ¿Cómo se va a terminar de desarrollar luego de todo lo que han experimentado las grandes ciudades en Colombia? ¿Cómo se terminará de desarrollar y de mostrar esta situación? Todo es pasajero. Ahora entendemos por qué él, de condición humilde, se le dice gloríese en la alta dignidad, en el alto puesto. Y al de condición rica le dice gloríese en su condición humilde. El rico experimentará el mismo ciclo de la flor. Es indudable. Se marchitará. Y es enfático. Se marchitará y es inevitable y enfático. Es una expresión que está asegurando que todos vivirán esa carencia, esa pérdida de eso en aquello que confían. Hemos hablado de los ricos y posiblemente estemos pensando, ojalá que los ricos puedan escuchar este mensaje y entender que su fe no debe ser puesta en esto. Pero creo que el mensaje tiene que tener una aplicación para todos. Y les decía que los ricos son las personas que han decidido poner su confianza en su poder, en su capacidad, en su voz de influencia, de poner su confianza en aquello de lo cual disfrutan. Son aquellas personas que se han lanzado y han gozado de un prestigio, una voz, una posibilidad de levantar su voz y ser reconocidos y tener un músculo económico, pero también unas posibilidades a través de un capital social, de unas opciones, de unas oportunidades que se les ha dado. Y es precisamente eso lo que nos puede dar a nosotros una falsa confianza. Es posible que no tengamos tanto dinero en el bolsillo como para considerarnos ricos, o a lo mejor que no haya ni siquiera dinero en el bolsillo, pero que estemos confiando nosotros y estemos lanzándonos a una seguridad, y es una seguridad diferente a la gracia de Dios. Estás confiando tú a lo mejor como pobre, estás confiando como carente, como persona que no goza de ciertas oportunidades, estás confiando en esta o aquel otro oportunidad, persona, hecho, suceso. Estás esperando en un sistema político para que te mejore la condición que estás viviendo, para que te dé un mejor lugar y unas mejores oportunidades. Estás esperando las oportunidades que te van a brindar en X o Y lugar y hemos colocado toda nuestra certeza allí. El texto bíblico nos está dando a nosotros una pauta y es: si en algo debes confiar, no es en aquello que tienes a tu alrededor. Es tan pasajero, es tan efímero. Hoy es y mañana no. Hoy lo tienes y hoy tienes la palabra de alguien y mañana ese alguien puede caer en una desgracia y perderlo todo y se te viene abajo toda tu esperanza, tu expectativa, tu sueño, tu ideal. El texto nos está haciendo a nosotros un llamado a confiar abiertamente y resueltamente en el Señor. Esta es una carta en la que estamos recibiendo un llamado, como lo decía al principio, un llamado a salirnos del templo y ubicarnos en la arena de la sociedad, de la familia, de la plaza de mercado, de la universidad, en el contexto de las relaciones interpersonales.
¿Qué es lo que Santiago nos está diciendo acá? Gloríese ¿en qué está su confianza? Si quisiéramos entender cuál es la exhortación de esta porción de la Escritura en Santiago 1 del 9 al 11, es gloríese en. Esa es la exhortación, ese es el mandato que está puesto en ese texto. ¿En qué te vas a gloriar? ¿En qué te vas a sentir exaltado? ¿En qué te vas a sentir dichoso? ¿En qué te vas a sentir satisfecho? ¿En qué? ¿En lo que has logrado? ¿En lo que tienes? ¿En lo que esperas? ¿En aquel otro? ¿En aquella otra situación? No, no es en nada de eso. Es solo en Jesús que debes sentirte confiado en la gracia de Dios. Por amplias que sean las oportunidades que tú tengas, y amplias que puedan ser las expectativas que tienes, y por seguras que puedan ser, quiero decirte que tu forma o la manera en que en realidad debes vivir la vida es gloriándote solo en Cristo Jesús, quien por su gracia te ha dado y te dará todo lo que tienes y lo que tendrás. Que Dios nos ayude en este peregrinar y que entendamos cuál es nuestro lugar y nuestro llamado. Incline su rostro ahí donde está, y con su rostro inclinado delante del Señor, reconozca lo bueno que ha sido Dios con usted. ¿Qué es lo que lo debe mover hoy a gloriarse? A sentirse feliz, dichoso. El versículo 12 de hecho inicia con la expresión dichoso. El versículo que expresábamos o estudiábamos la semana pasada habla también de la dicha, de la bienaventuranza. ¿Quién, dónde y cómo debes sentirte dichoso? ¿Quién? Todo aquel que confía en el Señor. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. ¿Por qué? No porque lo mereces, sino porque Dios en su bondad quiere compartir, quiere extenderte hoy esperanza en un mundo sin esperanza. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra y por la oportunidad de acercarnos a ella y meditar qué es aquello en lo que nosotros debemos sentirnos felices, gozosos, dichosos. Es posible que no seamos personas con un músculo económico, con una capacidad de influencia, una voz tan alta como para poder influir en ciertas esferas. Pero algo que sí debe tenernos a nosotros dichosos es que Dios, es posible que no tengamos ese músculo económico, ese poder de influencia, pero por tu gracia nos has hecho participar del más grande y alto honor que cualquier ser humano pueda experimentar, y es ser hijo y parte de tu familia, hijo tuyo y parte de tu familia. Gracias, Señor. Estamos en tus manos. Y a aquellos que gozan de bienestar, que gozan de buenas posibilidades, que los lleves, Señor, a replantear dónde radica su seguridad, dónde radica su esperanza, dónde radica su certeza, dónde radica la seguridad del futuro que tienen. Solo en ti, Señor. Por eso debe gloriarse de su condición humilde, porque es tan necesitado como el de condición humilde en términos de la gracia y necesidad de ser parte de tu familia. Bendito seas, Señor. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos,
Pastor, ya vamos avanzando por nuestra tercera exposición sobre Santiago y así nos vamos acercando. En 8 días estaremos meditando sobre el Pentecostés, porque nos vamos acercando al Pentecostés. Interrumpimos el estudio de la palabra en términos de Santiago para acercarnos a esa conmemoración de ese acontecimiento del Pentecostés 50 días después de la resurrección. Entonces estaremos meditando para el próximo domingo en ese acontecimiento del Espíritu de Dios, de la persona del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo entre nosotros, su obra, y es haciendo memoria de ese acontecimiento de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Un abrazo para todos. Recuerde, no se levante de allí sin primero tomarse un café, compartir con los suyos qué es lo que el Señor le ha dejado como aprendizaje. Un abrazo y bendiciones.